Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca y sus coordinaciones en Machala y Loja les dan la más cordial bienvenida al webinar El dolo en las reformas del COIP. Saludamos al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, y al doctor Ramiro García Falconi. El doctor Ramiro García Falconi es profesor titular de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla. Doctor PhD, Premio Cum Laude por la Universidad de Sevilla, España, con la calificación de sobresaliente. Profesor invitado de varias universidades de Europa y América y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Recordamos a los participantes que la modalidad del webinar será primero la conferencia del ponente y al final se abrirá el foro para las preguntas. En este momento damos paso al doctor Stalin Bernal, quien dará las palabras de bienvenida. Doctor, no sé si puede activar su micrófono. Perfecto, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos, muy querido profesor Ramiro García Falconi. Para la Universidad Católica de Cuenca es un honor volver a contar con su presencia en esta ocasión de manera virtual, pero siempre acompañando a nuestra Casa de Estudios Superiores, como hace varios años, y en esta tarde para tocar una conferencia y un tema de muchísima relevancia para el mundo jurídico, para el debate permanente, pero fundamentalmente para esta etapa de crisis que lo que se ha propuesto la Universidad Católica de Cuenca es llegar a cada uno de los hogares, a cada uno de los abogados y todos quienes están inmersos en el mundo del derecho para continuar con nuestra capacitación especializada y lo que la universidad ha entrado ya en esta nueva etapa de la educación en línea. Nuestro compromiso permanente con la sociedad ecuatoriana, nuestro compromiso con la academia, y hablar de Ramiro García Falconi es hablar de la institución del derecho penal en el Ecuador. El profesor García Falconi, quien ha sido formado por grandes juristas y escuelas del derecho penal, ha dado una voz y una luz al país y a América Latina, y en esta tarde podrán escucharle y podremos escucharle y tener un mayor conocimiento de los temas a tratar. Deseo profundizar en que nuestra Casa de Estudios Superiores continuará desarrollando estos programas en línea, estos programas gratuitos para el mayor alcance de la comunidad virtual. Bienvenido, profesor Ramiro García Falconi, una vez más, a nombre de nuestro rector, el doctor Enrique Pozo Cabrera, agradecerle por su presencia. Nuestra universidad, que también es su universidad y su casa, en la cual estamos permanentemente comunicados por el mismo vínculo y el mismo fin. Buenas tardes a todos. En este momento cedemos la palabra al doctor Ramiro García Falconi. Buenas tardes, amigas, amigos. Para mí es un honor el poder intervenir en este congreso que ha organizado la Universidad Católica de Cuenca. Un agradecimiento especial a Stalin Bernal, quien ha tenido la gentileza y el desatino de invitarme como ponente. Y bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias por darse su tiempo en medio de esta emergencia para escuchar una pequeña conferencia, una pequeña charla más bien, sobre un aspecto que creo yo es de actualidad, pues fue parte de las reformas que se hicieron al Código Orgánico Integral Penal en el mes de diciembre de 2019. Es decir, hace apenas 3-4 meses se produjeron estas reformas
y se modificó el concepto del dolo en el Ecuador. Hasta la reforma aprobada en diciembre de 2019, nuestro ordenamiento definía el dolo como el designio de causar daño. Frase por demás curiosa que venía además de la legislación española, que utilizó nuestro legislador incluso al aprobar el COIP en 2014. Para realizar una adecuada explicación de esta reforma es necesario un breve repaso del desarrollo de la teoría del delito y cómo se ha ido reubicando el dolo. Primero, este no es un tema nuevo. En el derecho penal romano primitivo regía la responsabilidad objetiva, pero en las épocas intermedia y tardía se empieza ya a exigir el dolo para los delitos castigados con pena pública, mientras que para los privados bastaba con la culpa. En el derecho romano el dolo era concebido en función del fin, es decir, el dolus malus, siendo el dolus el engaño, y si este engaño perseguía un mal fin, estábamos frente al dolus malus. En los primeros estadios, en las primeras formas del derecho penal romano, específicamente en las 12 tablas, estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, se exigía la existencia de la intención como elemento esencial del delito. Esto es una voluntad contraria a la ley por parte de una persona capaz de actuar. Varios siglos después, Ulpiano, en el Digesto, definía el dolus malus como toda astucia, falacia o maquinación empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro. De esta forma se supera la primitiva concepción del ilícito penal como mera causación objetiva de resultados, exigiéndose como componente la intención inmoral dirigida a un fin antijurídico, determinado como el dolus malus, que, como ya se dijo, se usaba como fundamento de la aplicación de la pena pública. En el caso del homicidio, por ejemplo, no se podía calificar el homicidio en caso de ausencia de lo que se denominaba como el animus necandi o la voluntas ad nesem. En consecuencia, debía distinguirse la muerte causada con intención de la producida por culpa grave. En la ley Cornelia, con el capítulo de sicaris, es decir, del asesinato, se habla justamente de esto. La teoría del dolo indirecto tuvo su origen en la Edad Media. Ojo, esto no es un tema nuevo tampoco, con los juristas prácticos italianos Bartolo de Sassoferrato y Baldus de Ubaldis. Bueno, tal era la fama de Bartolo de Sassoferrato, que se decía que no se podía ser buen jurista si no se era bartolista. Hay que destacar también a los españoles Gómez y Diego de Covarrubias, aunque el principal representante fue un penalista alemán, Benedikt Karsdorff, en 1635. Karsdorff influenció el derecho consuetudinario y posteriormente penalistas como Berger, Blumbacher, Brunnemann, Engel, Gana y otros adoptaron casi sin cambio sus ideas. El estudio del dolo de Karsdorff puso especial atención en los tipos de dolo. En su primer libro, Práctica Nueva, trató el dolo indirecto, situación que fue con posterioridad repetida en muchas de sus obras. Para Karsdorff, el punto central de esta doctrina era la cuestión de si la pena ordinaria debía limitarse a los casos de asesinato intencional o si también podía aplicarse cuando la intención del sujeto solo se dirigía a las lesiones corporales, pero había llevado a la muerte, lo que incorrectamente hoy hablaríamos como delito preterintencional o, con más corrección, como cursos causales irregulares. La consecuencia para este autor fue clara desde el principio. El infractor también debe ser castigado con la misma pena. El objetivo del autor no era equiparar los homicidios involuntarios con los dolosos, sino aquellos cuyas lesiones derivaban de manera directa e inevitable en la muerte. Los actos accidentales no forman parte de esta categoría. En la práctica, esta opinión fue eficaz en los delitos de homicidio calificados por resultado y en los casos que jurídicamente se han calificado como dolo eventual. El problema de una aplicación extendida de la pena por homicidio radicó en el hecho de que Karsdorff tuvo que afirmar su doctrina contra una opinión generalizada arraigada en la doctrina romano-italiana del dolo. El dolo romano era idéntico al dolo directo del derecho común, lo que llamaríamos hoy como dolo directo de primer grado, y que establecía el animus nocere occidendi, que se refiere al propósito de matar violentamente, configurándose este como el punto de partida para la teoría de Karsdorff. Bueno, no les voy a aburrir con más temas históricos, creo que hay que pasar un poquito más adelante. Estos argumentos de Karsdorff, la idea de la adversaria in re ilícita, fueron posteriormente tomados por otros juristas muy importantes, me refiero, por ejemplo, a Feuerbach, y de esta manera llegan a lo que hoy por hoy llamaríamos como teoría del delito. La teoría del delito, como ustedes conocen, y no es que antes no había, no es que antes no se había
no se había realizado ya propuestas dogmáticas. Si ustedes leen, por ejemplo, el programa de Derecho Criminal de Francesco Carrara, tiene evidente estructura, ya diferencia en las categorías objetivo y subjetivas del delito. Pero a lo que nos referimos cuando hablamos de teoría del delito es a la propuesta realizada a fines del siglo XIX por el profesor Frank von Liszt, quien planteó desde un inicio un esquema por el cual el delito era una conducta activa u omisiva, antijurídica y culpable. Antijurídica porque contravenía al ordenamiento jurídico, y culpable porque era realizada con culpabilidad, y dentro de esto, por supuesto, ubicaron al dolo en esta culpabilidad. Posteriormente, y ante la crítica de Binding, otro gran penalista, se reformula esta primera propuesta de von Liszt, y Belling la complementa con una tercera categoría que se transformaría en la primera, me refiero a la tipicidad, y desde entonces tenemos esta tripartición del delito como un acto u omisión típico, antijurídico y culpable. La culpabilidad estaba conformada por el dolo y la culpa fundamentalmente, y posteriormente, con las reformulaciones hechas por los neocantianos, por la inimputabilidad. O sea, es decir, mejor dicho, por la imputabilidad. Una persona, para que sea culpable, tenía que actuar con dolo o culpa y además ser imputable. Este esquema se mantiene, como les decía, tanto en el causalismo. Cuando hablamos de causalismo estamos hablando del esquema von Liszt-Belling, estamos hablando en España de Luis Jiménez de Azúa, en Colombia de Alfonso Reyes de Chandía, en Argentina de Sebastián Soler, en Ecuador de Ernesto Albán, hasta hace muy poco que reformuló su propuesta en 2014 con la publicación del COIP. Y luego el neocantismo mantuvo, aunque modificó el concepto de culpabilidad, porque en el causalismo el concepto de culpabilidad era la relación psicológica entre el autor y el resultado. Esta concepción psicologista de la culpabilidad fue modificada en el neocantismo hacia una posición más normativista, en donde, en base de los aportes de Goldschmidt, de Henkel y de otros autores, Reinhard Frank define a la culpabilidad como el juicio de reproche que se realiza a una persona que actúa libremente de manera antijurídica, pudiendo o siéndole exigible el actuar conforme a derecho. Pese a que se reformule ese concepto de culpabilidad, el dolo se mantiene dentro de la categoría dogmática de la culpabilidad. El dolo, además, entendido como conocimiento y voluntad. Es decir, tanto para los causalistas como para los neocantianos, ya el dolo tenía un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Lo que quiere decir que hasta diciembre de 2019 nuestra definición de dolo era precausalista, es decir, era una definición del siglo XIX. Ahora se define también como conocimiento y voluntad. Pero ¿conocimiento de qué y voluntad de qué? Eso es lo que se tiene que un poco debatir. En el causalismo y el neocantismo se consideraba que la fase cognitiva, que el elemento cognitivo del dolo estaba constituido, por un lado, por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y por otro, por el conocimiento de la antijuridicidad del actuar. Esta formulación es reformada completamente. El gran cambio se produce en la década de los 50 del siglo pasado con la aparición de la mal denominada teoría final de acción. Me refiero a la obra de Hans Belzel y posteriormente los juristas que continuaron en Alemania, juristas muy, muy importantes como Armin Kaufmann, por ejemplo, y otros como Jeschek, el propio Hirsch, Maurach, Reinhardt y Gesell, que continuaron la obra o que vivieron de alguna manera a la propuesta finalista
de Hans Welsel. ¿Qué es lo que decía Welsel? Welsel parte de una premisa diferente que los causalistas y los neokantianos. Para los causalistas y los neokantianos, la norma penal debía entenderse desde una lógica objetiva de valoración. Es decir, la norma penal era fundamentalmente una norma protectiva de derechos, de bienes jurídicos. Perdón. Es más, es Belling el primero en hablar de bienes jurídicos penales. Esta forma de entender a la teoría del delito desde la norma penal como norma objetiva de valoración es modificada en el finalismo. Dicen, sí, bueno, es verdad, protege bienes jurídicos, eso no se puede negar. Es más, penalistas como Hassener han dicho que un derecho penal que no protege bienes jurídicos es terror de Estado, y con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero consideraba Welsel, con mucho acierto, que no es el bien jurídico el objeto del derecho penal, sino la conducta humana. Porque, de hecho, un perro que muerde lesiona, o un león que se come a alguien mata, y sin embargo, no, a nadie se le, bueno, a algunos se le ocurrirá, pero normalmente en lo jurídico a nadie se le ocurriría procesar al perro o al león o al coronavirus, pese a que ya va matando a más de 100.000 personas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ni el perro, ni el león, ni el coronavirus son destinatarios de la norma penal. Por lo tanto, si vamos a hablar de derecho penal, estamos hablando de actos, de conductas penalmente relevantes. Y esas conductas penalmente relevantes deben ser conductas humanas, pero además de una persona que tenga la capacidad de conocer y de querer. Es decir, que tenga ese conocimiento y esa voluntad. Y es por esto que se reformula sobre todo el concepto de la tipicidad y, por supuesto, de la culpabilidad, porque se señala por parte de Welsel que no puede haber un acto o omisión típicas, es decir, penalmente relevantes, que no lleven, inserta, un componente de conocimiento y voluntad. Por supuesto, la teoría final de acción está construida a partir de la acción, del delito de acción doloso. Y claro, consideran, bajo este modelo, que lo penalmente relevante necesariamente debería incluir un componente cognitivo y un elemento y un componente volitivo. Por lo tanto, ese componente cognitivo y volitivo que estaban en el dolo y que estaban en la culpabilidad son trasladados a la tipicidad. Y desde entonces hablamos de una tipicidad objetiva constituida por los elementos del tipo objetivo y una tipicidad subjetiva en donde está el dolo y la culpa. Ahora, el dolo no se traslada completo. El dolo pasa como conocimiento de los elementos del tipo objetivo y como voluntad. Y queda, por tanto, en la culpabilidad el conocimiento del antijudicial actuar. Por eso ustedes van a ver que en nuestro Código Orgánico Integral Penal, después de hablar de la tipicidad, cuando se habla de la culpabilidad, se establece como requisito el conocimiento del antijudicial actuar. Esta formulación finalista, insisto, incluía un elemento cognitivo, un elemento volitivo. Un elemento cognitivo constituido por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y el elemento volitivo por el querer realizar, por la voluntad de la realización del acto u omisión típicas. Esta sería, digamos, la formulación finalista más sencilla de entender. Ahora, posteriormente, vienen otras formulaciones, pero por la vía del cuestionamiento de la voluntad. Porque claro, así cuando nos preguntamos, conocer qué en el dolo, también la otra pregunta es querer qué en el dolo. ¿Qué es lo que qué tipo de voluntad es la que se debe perseguir, es la que se debe buscar en el dolo? Y sobre esto ha habido una serie de formulaciones, sobre todo desde el sector de la escuela del profesor Günther Jacobs. Me refiero al ex catedrático, hoy catedrático emérito de la Universidad de Bonn, quien señala, con muy buenos argumentos además, que el elemento volitivo, que la voluntad, en el dolo puede ser obviada o puede prescindirse si es que el conocimiento de la realización de la conducta típica es total o muy alto. Claro,
todo esto ha dado lugar a una serie de reformulaciones, especialmente en lo que se refiere a las formas de dolo, porque normalmente si decimos el dolo es conocimiento y voluntad, bueno, uno se imagina, A quiere matar a B, A dispara a B, está claro que quiso hacerlo, ya está. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando existe la voluntad de cometer un delito, pero no otros? Pero uno sabe que indefectiblemente los otros resultados lesivos se van a producir. Por ejemplo, A quiere matar a B, pero sabe que B siempre sale con su chofer y 2 guardaespaldas. Y sin embargo le pone una bomba en el auto. Entonces, claro, A no quería matar ni al chofer ni a los 2 guardaespaldas, quería matar a B. Pero él sabía perfectamente que la bomba no iba a discriminar ni iba a escoger a quién mataría y a quién no, y que si revienta la bomba, morían los 4 que estaban dentro del auto. Claro, ahí hablamos de un dolo indirecto, o lo que Roxin denominaría un dolo directo de segundo grado. Y luego vienen los casos más conflictivos, que son los del dolo eventual. Y claro, en el dolo eventual no existe la voluntad de ocasionar, de realizar la conducta típica, pero existe un conocimiento probabilístico muy alto de que esto puede realizarse. Por ejemplo, una persona quiere robar a otra y le da un golpe en la cabeza para noquearlo. Claro, la persona que golpea en la cabeza a otro no quiere matarlo, él lo que quiere es robar, pero sabe perfectamente que hay una altísima probabilidad de que ese golpe, lejos de causar una lesión temporal, pueda generar una lesión permanente o incluso la muerte. O otro caso un poco más común, la aplicación de escopolamina. Está claro que una persona que aplica escopolamina a otra no la quiere matar. Si le quisiera matar, no le pondría escopolamina, le pondría veneno o cualquier otra cosa, pero no escopolamina. Sin embargo, ha habido muchos casos en que la aplicación de la escopolamina por cierta sensibilidad especial de la persona que la recibe, o por condiciones cardíacas, o por una cantidad excesiva, ha provocado la muerte. Entonces, ¿qué pasa si es que se ocasiona la muerte? Y claro, en este caso también podríamos hablar de dolo eventual, en razón que la persona que aplica una sustancia que sabe que es peligrosa y potencialmente letal, como la escopolamina o como cualquier otro químico que se quiera utilizar como somnífero o como relajante, entonces evidentemente conoce que el resultado muerte puede tener una alta probabilidad. En esos casos, pues, podríamos hablar de dolo eventual. Entonces, hoy por hoy, la discusión, digamos, la discusión post-finalista e inclusive una discusión post-Roxin y Jacobs sería la voluntad del dolo. Cuando hablamos de voluntad, ¿de qué estamos hablando? Inclusive, grandes juristas de la propia escuela de Roxin, porque Roxin insiste en que debe exigirse el conocimiento y la voluntad. Pero Luis Greco, por ejemplo, que es discípulo de Roxin y de Schunemann, de su escuela, y ahora catedrático de Derecho Penal de la Alexander von Humboldt de Berlín, él considera, y lo ha dicho directamente, que no es así, y que el dolo solamente debe tener un elemento cognitivo, y que cuando ese elemento cognitivo se ha probado, y que lo que se ha probado, porque además, el otro cuestionamiento que hacen algunos juristas muy importantes, como por ejemplo Ramón Ragués, es cómo se prueba el dolo. Porque yo, a ver, ¿cómo pruebo el querer? ¿Cómo pruebo el que esa tenía la voluntad de realizar la conducta típica? Entonces decía, no hay manera lógica de probar el querer, pero lo que sí puedo probar es el conocer. Yo sí puedo probar, por ejemplo, que la persona que aplicó escopolamina sabía que lo que estaba aplicando era escopolamina. Y que, por supuesto, dentro de un estándar normal, cualquier persona que utilice escopolamina sabe que esto puede tener un potencial letal o de lesión mucho mayor que el que se busca. Así que, bueno, así está les he hecho un pequeño paneo de cómo está el estado de la discusión, el estado del debate sobre el dolo, a propósito de la última reforma. Ahora, por lo menos ya tenemos conocimiento y voluntad. Ahora, claro, ahora aquí en el Ecuador tendremos que ya empezar a discutir conocer qué y voluntad de qué. A ver si es que, porque hasta ahora yo al menos no conozco. La Corte Nacional, por ejemplo, jamás ha utilizado los conceptos de dolo indirecto o dolo eventual, hasta donde yo tengo entendido.
Así que esto va a dar pie para que empecemos a debatir sobre cuál es el nivel de voluntad que se requiere, si se requiere voluntad o no, y cuál es el nivel de voluntad que se requiere. Es decir, da mucho más juego para la interpretación y para el debate. Pero además tiene ha tenido un efecto que vino en la misma reforma. Si es que se exige el conocimiento, ¿qué pasa cuando el conocimiento es deficiente o inexistente? Y claro, ya, si no estoy mal, es del 25.1, me parece la reforma, se incluye ya el error de tipo, y también el error de provisión, por supuesto, pero se incluye el error de tipo como excluyente del dolo. Es decir, cuando una persona no conocía en absoluto que estaba realizando el acto típico, por ejemplo, yo tengo relaciones con una chica y ni por aquí sabía que tenía menos de 14 años. Por lo tanto, en este caso, podría haber un error de tipo en cuanto al delito de violación. O yo le doy a una persona un medicamento o un alimento, puede ser, desconociendo en absoluto que esa persona era alérgica a ese medicamento o a ese alimento. Ha pasado que hay gente que se ha muerto en restaurantes porque, por ejemplo, es alérgica a los mariscos y no avisa que es alérgica a los mariscos. Entonces, claro, si es que me avisa y yo, a propósito, para matarle, le pongo en el alimento mariscos o el agua con el que sea refrito el aceite, con el que sea refrito el marisco, podría matar a esa persona. Entonces, claro, todo esto se tiene que empezar a debatir y bueno, más que nosotros son ustedes, los estudiantes, son ustedes, los profesores, los que tienen que ya tomar la posta y empezar a debatir este y otros temas de dogmática penal. Espero que esta pequeña charla, como les dije, haya sido lo suficientemente ilustrativa. Creo que se ha dado un gran paso en cuanto como ordenamiento jurídico penal. Les agradezco mucho su paciencia. Pido disculpas, por supuesto, por los errores múltiples que seguramente habré cometido. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a Stalin y a los organizadores de la Universidad Católica Cuenca. Agradecemos al doctor Ramiro García Falconi por su excelente intervención y damos paso al foro de preguntas. No sé, doctor García, según el tiempo, cuántas preguntas. Obviamente recordamos a los participantes que las mismas tienen que ser claras y concisas y cortas por honor al tiempo. ¿Cuántas preguntas más o menos preceptamos, doctor, según su tiempo? Vean, o sea, hagamos yo tengo otra actividad en 10 minutos, o sea, lo que yo pueda hacerlo en 10 minutos, encantado de la vida. Perfecto, vamos entonces a dar la palabra durante unos 8 a 10 minutos. Vamos a empezar por Brian Calle, por favor. No sé si Brian Calle nos escucha. Señor Calle, a lo mejor tiene que encender su micrófono. No sé si nos escucha. De lo contrario. De lo que veo está con el micrófono apagado. Pasemos a una siguiente pregunta. Sí, pasemos. De lo contrario, pasamos, por favor. Gustavo Crespo. También está con el micrófono apagado. Sí, el equipo tecnológico nos escucha. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor, y a todos los intervenientes. En las nuevas reformas del COVID, doctor, ¿cuáles serían las principales características en comparación con el anterior concepto que estaba estipulado o estaba establecido? A ver, en cuanto al dolo, que es el tema que estamos conversando, antes se definía a este como el designio de causar daño. Y claro, esto impedía la aplicación del concepto de dolo o para ciertos tipos penales, por ejemplo, los de peligro abstracto. Por decir algo, en el porte ilícito de armas, o en el porte, si yo llevo un quintal de coca, pero solamente lo estoy llevando, o solamente lo poseo en mi casa, la pregunta es, ¿qué designio de causar daño puede haber? Entonces, el concepto de daño se elimina, y que es un concepto del dolus malus, ese concepto viejo del dolo, y ahora estamos hablando de conocimiento de la realización o de la conducta típica. Entonces, si yo conozco
que tengo una pistola en la guantera de mi auto y que no tengo permiso para llevar, yo conozco que estoy realizando la conducta típica independientemente de que exista el designio de utilizar la pistola para hacer daño o no hacerlo. Entonces, en los delitos de peligro, y sobre todo en los de peligro abstracto, la definición de dolo que incluía nuestro COIP hasta antes de diciembre los hacía inaplicables. O de muy difícil aplicación, mejor dicho. Perfecto. Continuamos, por favor, con Pablo Délez. Damos paso para la desactivación del micrófono. No sé, Pablo, si usted también ya lo tiene, ¿nos escucha? Doctor, buenas tardes. No escucho. Pablo, no le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí le escucho. Allá. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Primero, felicitándole por su charla, muy instructiva. Parece que se desconectó, algo pasó con el internet. Fue el audio Del participante. Sí, continuemos, por favor, con el doctor Francisco Bermeo. Apenas nos escuche, doctor Francisco, por favor, háganos saber si está desactivado su micrófono. Doctor Bermeo, ¿nos escucha? Parece que no. Vamos a pasar al siguiente participante, por favor, Diego Flores. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Podría este nuevo concepto de dolo prestarse para malas interpretaciones en cuanto a la parte cognitiva? Me explico. ¿Podría una persona alegar que no conocía en realidad los elementos del tipo? Es decir, yo no sabía que si hacía determinada acción estaba cometiendo un delito. Esto en contraprestación un poco con lo dispuesto en el Código Civil del conocimiento de la ley. ¿Podría entonces darse una mala interpretación? A ver, en primer lugar, no confundir el conocimiento de los elementos del tipo objetivo con el conocimiento de la antijudicial actual. Lo que usted dice, yo no sabía que tal conducta, que puede pasar, yo no sabía que tal conducta era delictiva, podría ser, por ejemplo, una persona, una extranjera, digamos, una chica de Suecia viene acá, se siente mal, se hace una prueba de embarazo, resulta que está embarazada y decide tomar ciertos medicamentos abortivos. Claro, ella seguramente no sabía que el aborto, que tenemos un sistema tan arcaico en el Ecuador, que el aborto todavía está penado. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de un error de prohibición, porque ella desconocía la antijuridicidad actual, que es otra cosa. Ahora, lo que sí puede pasar es, por ejemplo, que una chica que está embarazada, el mismo ejemplo, sabe que abortar es delito en nuestro país, pero se siente mal del estómago y resulta que va a la farmacia y pide medicamentos para el estómago sin informar que está embarazada. Y resulta que esos medicamentos para el estómago tienen efectos abortivos. Y bueno, en ese caso, ella desconocía que estaba realizando, que al ingerir esos medicamentos, estaba realizando una conducta típica. Ahí estaríamos hablando de error de tipo. No, todo lo contrario. Yo creo que esto es una racionalización, porque no se puede, primero que lo de la ignorancia de la ley, o mejor dicho, no exime a persona alguna, es una máxima del siglo XIX, que viene inclusive desde la Edad Media, y que evidentemente va en contra de todo principio de culpabilidad. Se presupone que la ley es conocida por todos, por supuesto, pero siempre hay la posibilidad de demostrar que no. Ahora, en el caso del error de tipo no es que no conoce la ley, no. En el caso del error de tipo lo que no conoce son los elementos del tipo objetivo. Por ejemplo, yo estoy de cacería, veo una cosa, algo que se mueve, disparo, y pensando que es un animal, y resulta que era una persona, y lo lesiono o lo mato.
Entonces, claro, en ese caso no es que yo no sabía que lesionar o matar es delito en el Ecuador. Lo que yo no sabía es que eso que se estaba moviendo ahí era un ser humano y que al dispararle estaba matando a un ser humano. A eso se refiere el error de tipo, no a lo otro. Vamos a seguir ya con las últimas preguntas. Gladys Vázquez, por favor, no sé si nos escuchan. Gladys, no sé si la tenemos por ahí, ¿nos escucha? Parece que no. En honor al tiempo, seguimos con la pregunta de Hugo Santa Cruz, por favor. Aló, Ramiro, buenas tardes. Sí. Bueno, mi pregunta va direccionada, igual como hemos hablado desde el punto de vista histórico. Tenemos una institución del siglo XIX, que es el delito preterintencional. ¿Considera que debería desaparecer este delito preterintencional, ya que no se sabe si es dolo o es culpa? Muchas gracias. Yo creo que no es un tema de desaparecer al delito preterintencional, sino de racionalizarlo. Y no creo que todo deba delegarse al legislativo. Es decir, no es que para que cambie el derecho tiene que cambiar la norma, porque ya un poco hay que sacarse de la idea de que derecho igual norma. Por lo tanto, si queremos cambiar el derecho, hay que cambiar la norma. No, también es necesario que la jurisprudencia haga lo suyo. Yo creo que ese debate de delito preterintencional versus desviación de cursos causales irregulares, porque además yo no puedo responder. Y ahí viene, además, ojo con el tema del dolo eventual, porque alguien podría decir, sí, yo quería ponerle escopolamina solamente, pero a la final lo maté. Esto es preterintencional. Yo creo que esta reforma nos da la posibilidad de racionalizar y actualizar, ayornar el debate actual sobre el dolo en la teoría del delito en el Ecuador. Hace un momento veía una pregunta que me hacían por texto y decían, ¿por qué la Corte hasta ahora no ha aplicado el concepto de dolo eventual? Lo que pasa es que estamos muy atrasados. O sea, estamos tan atrasados que ahora en 2019 recién acabamos de abandonar una definición cuasi medieval del dolo. Ojo, estamos recién asumiendo una definición que ya la manejaba Belling a inicios del siglo XX. Y por supuesto nuestros jueces, nuestras universidades, y por eso es que estamos tratando a través de la educación, de la formación de nuevos penalistas, de incentivar que se vayan a estudiar o que se vayan a estudiar afuera o que se hagan programas de derecho penal de mucha calidad, ¿no? Como por ejemplo los que tenemos en la Universidad Central del Ecuador, en donde el máster de Derecho Penal, y yo creo que hoy por hoy es uno de los mejores, o si no el mejor de Latinoamérica. Entonces, la única opción es de estudiar, actualizarse. No hay otra forma. Acá esto no se aprende leyendo Twitter, no se aprende viendo Facebook, no se aprende, no, esto hay que estudiar. O sea, no hay otra manera. Seguimos ya cerrando, creo que debería ser la última pregunta porque ya tenemos pocos minutos. Pablo Dele, ¿nos escucha a lo mejor? En estos momentos, sí. Doctor, buenas tardes. ¿Sí me escucha usted? Sí, le escucho perfectamente. Ya, doctor, muchas gracias. Saludos, ¿no? Y felicitaciones por estos cursos y por la que usted nos está indicando. Evidentemente el estudio nos da esta fortaleza. Doctor, tengo una inquietud. Si es que el dolo en este caso, como lo analizamos, también para la persona que comete ciertos delitos, como usted dice, le di la escopolamina, ¿ya? Pero no tenía la intención de matarla. Frente a esa figura, muchas personas pueden decir, por ejemplo, en un femicidio, yo le pegué, pero no era mi intención de matarla. ¿Me puedo escudar de pronto en un delito? Es que... No sé si está clara la inquietud, doctor. Muchas gracias. Sí, está claro, pero a ver, lo que pasa es que cualquier persona que golpea puede decir que su intención no era matar. Habría que ver hacia dónde iba dirigido el golpe, qué cantidad de golpes, qué intensidad, cuál es la contextura del que golpea y del golpeado o la golpeada. Lo mismo que para todas las lesiones. Además, usted sabe que en el caso del femicidio, el femicidio requiere cierta estructura sistemática de violencia para configurarse. Así que no puede decir, es que ahora le quería dar otra de las palizas que le meto cada 2 días a la señora y nada más. No, a ver.
momentito, la mató, es femicidio. Claro, y vuelvo e insisto, una persona, para actuar con dolo, debe saber que está realizando el acto típico. Estamos claros. Y, por supuesto, alguien que alegue no saber, le corresponde probar a quien lo alega. Esa es otra cosa. Porque además, ¿quién tiene la carga? Porque miren, este tema que es dogmático tiene también una cantidad de derivaciones procesales. Ojo, otra cosa, y en esto súper claro. Y mire que se los dice un abogado viejo, un abogado que ya tiene 25 años de ejercicio profesional. Esto no se aprende litigando. Litigar, por supuesto, es importante. Yo litigo todo el tiempo y vivo de litigio. De hecho, esa es mi fuente de alimento, digamos así. Pero esto se aprende estudiando. Punto 1. Punto 2. Estos temas tienen también una derivación procesal importante. ¿Por qué? Porque la prueba del error de tipo, ¿quién debe probar el error de tipo? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Evidentemente el que alega. Entonces yo tengo que demostrar que yo desconocía, por ejemplo, que si yo suministré, si yo invito a mi casa a una persona y le doy un plato de mariscos, si yo debo demostrar que yo no sabía, que desconocía, que esa persona jamás me dijo a mí que era alérgica, o que no había manera de que yo pueda asumir racionalmente que una persona con un cóctel de camarones podía morirse. Entonces, es decir, da para mucho debate. Es imposible en estos momentos y a través de este medio poder desarrollar toda la extensión de lo que es el error de tipo, por ejemplo. Pero lo importante, y que quede claro, es que este cambio de la concepción del dolo abre recién un debate que en países como Alemania va 120 años y que aquí recién vamos 4 meses. Perfecto. En honor al tiempo, vamos a proceder a cerrar la conferencia. En este momento se cierra el dolo en las reformas del COIP. Agradecemos al Centro de Educación Continua y sus coordinaciones en Loja y Machala. Asimismo, agradecemos al doctor Ramiro García Falconi por su impecable charla. Les invitamos también a visitarnos en nuestra página de YouTube, Educación Continua UCACUE, donde se suben constantemente nuestros webinarios, todos los proyectos que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias.